La situación de las decisiones que se están tomando, el decreto de necesidad de urgencia, las restricciones planteadas por el presidente para algunos distritos, ya se sabe lo que ha sucedido con Ciudad de Buenos Aires, la presencialidad en la escuela y demás, que ha sido un disparador para un tema que se ha debatido durante mucho tiempo durante la pandemia y se sigue debatiendo, como es la autonomía de los distintos distritos, Ciudad de Buenos Aires y también, por supuesto, de cada una de las provincias. A raíz del fallo de la Corte, el Gobierno Nacional busca, a través de un proyecto de ley, estar presentándose justamente para poder aplicar las restricciones dependiendo la zona y la situación epidemiológica del país. Pero este proyecto rápidamente tuvo el cuestionamiento de la oposición. Estamos con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba, Brenda Austin, quien está muy gentilmente en contacto con Telediario Federal. ¿Cómo va, diputada? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Antes que nada, vamos a comenzar por la situación. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde el bloque opositor este avance hacia el Congreso que tiene justamente el gobierno, el oficialismo, para intentar una ley que le dé las posibilidades al presidente de tomar este tipo de decisiones? Bueno, en primer lugar decir que, como todos, estamos absolutamente preocupados por la situación de la pandemia en Argentina y obviamente el crecimiento de casos en algunas provincias, y que creemos que efectivamente, digamos, hay medidas que el gobierno necesita tomar en aras de encontrar mecanismos para reducir los contagios. La más importante, obviamente, es la provisión de las vacunas, como recién veíamos en la nota, en la presentación de los titulares que ustedes estaban haciendo. Ahora bien, en este contexto, el fallo de la Corte, que es un poco lo que antecede, la antesala de este proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso de la Nación, establece algunas limitaciones. Dice, aún en contextos de emergencia, el gobierno o cualquier autoridad que vaya a tomar decisiones tiene que ceñirse a la Constitución. No está diciendo nada nuevo, dice básicamente que ni la emergencia puede dejar a un lado, a un costado, los límites que establece nuestra Constitución. Y uno de esos límites tiene que ver con la distribución de competencias, ¿no? Bien, vos recién lo señalabas como la defensa de la autonomía. Bueno, la Corte dice las competencias originarias, las que les corresponden a las provincias, las que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pueden ser tomadas por el Gobierno Nacional. No lo puede hacer el presidente por decreto, tampoco lo puede hacer el Congreso a través de una ley. Es decir, ya la Corte se anticipó a la hipótesis de que se enviara un decreto con el mismo contenido al Congreso de la Nación y señaló que mantendría su pronunciamiento de que es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque el Congreso obviamente no puede delegar una competencia que no tiene. Esta competencia, la de tomar las decisiones en materia educativa, es de las provincias y es también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el primer punto por el que creemos que el proyecto que envió el gobierno tiene fuertes vicios de inconstitucionalidad. El segundo argumento es que implica una delegación legislativa. Esto está prohibido por la Constitución en su artículo 76. Dice que el Congreso no puede delegar sus facultades al presidente. Dice excepcionalmente y establece una serie de requisitos. Bueno, esos requisitos que establece la Constitución para casos de emergencia no están cumplidos en este proyecto. El más importante es que cualquier delegación tiene que estar estrictamente delimitada, es decir, definido qué facultad le estás delegando, cosa que en este proyecto es absolutamente amplia, es algo así como poner la llave del Congreso en la mano del presidente de la Nación. Y lo segundo es que no tiene plazo. La segunda exigencia muy clara de la Constitución Nacional dice: cualquier delegación tiene que ser por materia determinada y con un plazo fijado. El envío del proyecto que hizo el presidente no tiene plazo, sino que se faculta a sí mismo a hacer una modificación a través de decretos. De modo que creemos que esto no resiste, no porque consideremos que no se puedan tomar medidas, sino porque las medidas que se tienen que tomar tienen que estar orientadas a buscar el acuerdo, el consenso, la concertación, el equilibrio de poderes, la búsqueda de que gobiernos provinciales y gobierno nacional puedan acordar una estrategia común mirando integralmente el mapa, convocando al Consejo Federal de Salud, convocando al Consejo Federal de Educación para poder analizar efectivamente todas las aristas de las decisiones que están en juego.
Agustín, es muy difícil no poner la parte política, y digo de la parte política desde el beneficio político o sectorial, no desde la política como para intentar buscar soluciones al conflicto, que es la que tiene que dar respuestas, evidentemente, sea en una pandemia o en alguna otra situación. Digo, porque hay dos distritos que se han opuesto o que han marcado esta diferencia con el gobierno nacional, como es Ciudad de Buenos Aires y como es la provincia de Mendoza. ¿No hay parte allí también de una intencionalidad política en el medio de la pandemia? Digo, de un lado y del otro, esto es sin tomar posiciones. Yo creo que no, lo que hay es la decisión de gobernadores y del jefe de la Ciudad de Buenos Aires de tratar de analizar a través de los elementos que tienen cuáles son las mejores decisiones para contener la pandemia. También lo ha hecho Santa Fe, ¿no? Es decir, un gobernador que es peronista, que es del sector, digamos, del propio presidente, y que ha sostenido la apertura de las escuelas. Sí, la cerró por una semana. ¿Por qué? Bueno, porque hay un conjunto de factores que deben mirarse al momento de analizar las medidas, ¿no? Y por eso arranqué diciendo que no es que pensamos que no haya que tomarse ninguna medida, sino que esas medidas tienen que estar orientadas, primero, a la menor restricción posible de derechos, segundo, limitadas en el tiempo, y tercero, tiene que haber un análisis de la efectividad, ¿no? Es decir, si en ese análisis de la efectividad, la discusión, por ejemplo, sobre el cierre de escuelas, venía mostrando que no era un factor determinante en el aumento o la suba de los contagios. Y esto no solo evidenciado en Argentina con lo que fue la aplicación Cuidar Escuelas, que había mostrado que la apertura realmente era absolutamente menor al 1% la cantidad de contagios adentro de las escuelas, sino también en la evidencia recolectada en el mundo entero. Un estudio de UNICEF en más de 191 países analizando qué había pasado con la apertura o cierre de escuelas. Entonces, lo que decimos es, pensemos cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar para evitar el aumento de los contagios. Y ahí darle, y que efectivamente las autoridades electas por los ciudadanos, que son las que a quienes la Constitución le ha dado las competencias, puedan analizar y tomar estas decisiones. Sí. Yo, Agustín, soy bastante escéptico a la hora de estar midiendo, ustedes reflejado distintos informes con respecto a la presencialidad, cantidad de contagios, porque los que, a ver, no sé si defienden, pero los que están en otra posición, en los que dicen que la presencialidad genera movimiento, no en las escuelas, pero hay contagios, también tienen presentados un montón de proyectos, aún especialistas que están a favor de la presencialidad o no. Entonces, en esa situación mucho depende de donde uno se pare para estar midiendo o no, porque datos específicos y objetivos hay de los dos lados, hay de las dos situaciones. Eso es más o menos relativo, digamos, porque obviamente no todos los datos tienen el mismo peso y el mismo volumen. Permítame que lo diga de esta manera. No, está bien, pero hay un dato que es objetivo, que desde la presencialidad a esta parte los contagios han crecido, y ese es el número. A ver. Es indudable que Argentina enfrenta un aumento de los contagios. La pregunta es, ¿cuál es el vector que produce mayor aumento de esos contagios, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que generan mayor aumento de los contagios? De ahí a concluir que eso son las escuelas requiere de datos para poder analizarlo. Cuando yo menciono recién el estudio de UNICEF sobre 191 países, también digo que la Organización Mundial de la Salud, que UNESCO solicitaron, requirieron, le pidieron a los países que no cierren las escuelas, atento el enorme daño que eso provocaba en los niños, las niñas, las adolescentes. En Europa también el comité asociado, digamos, al estudio de avance de las enfermedades infecciosas, analizaron lo que había ocurrido en Europa sobre cierre y apertura muy lejos de escuelas. Descalificarlos. Argentina mismo a través del operativo Cuidar Escuelas, de modo que obviamente que alguien podría decir, no, miren, acá traigo un paper que dijo tal persona en aquel lugar que en realidad sí se contagia. No, ahora estamos muy lejos de descalificar los estudios que mencionaba, diputado, muy lejos de descalificar los estudios que mencionaba, ni tampoco de ponderar un estudio a otro. El tema está muy discutido, está muy debatido también, hay distintas miradas, pero volviendo al tema central por la cual la convocamos, ¿se van a oponer como oposición entonces, tanto en diputados, en este caso, cuando les toque el turno por el proyecto que ha presentado el gobierno?
Mira, quiero, previo a responderte eso, decir una cosita más sobre lo anterior. Tanto el ministro de Salud como la ministra de Salud, perdón, y el ministro de Educación, minutos antes de que el presidente anunciara ese famoso decreto que disponía el cierre de escuelas en el AMBA, los dos, es decir, las personas más calificadas, las voces del gobierno, estaban sosteniendo la presencialidad, ¿no? De modo que digo, hay muchos elementos para poder considerar en el análisis. Respecto al proyecto, en principio, digamos, entró por la Cámara de Senadores, que es la que va a analizar la iniciativa, y nosotros de nuestra parte ya hemos dicho que no vamos a votar una delegación legislativa que implique otorgarle mayores poderes, mayor concentración de poder en manos de un presidente que no está dialogando, que no está convocando al diálogo a los otros actores, que está lejos de lo que fue el inicio de la pandemia, en esas mesas de concertación donde invitaba, convocaba a los gobernadores de todos los sectores a analizar las medidas que iban a tomar. Y que además no puede hacerlo desconociendo el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no puede actuarse por capricho. El presidente dijo en su última conferencia aquí en Argentina, dijo, yo nada me va a hacer cambiar de opinión ni la tapa de un diario ni un fallo de la Corte. Y eso, a mi juicio, es una clara vulneración de la República, porque vulnera uno de los tres poderes, justamente el poder que tiene a su cargo el control de constitucionalidad y el resguardo de nuestra Constitución Nacional. Entonces, un proyecto de ley que vulnere, afecte las autonomías de las provincias y que además establezca una delegación legislativa sin plazo, sin límite, con un exceso de facultades en el presidente, claramente que no lo vamos a acompañar. Brenda Austin, diputada nacional de UCR por Córdoba, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Muchas gracias a usted y a disposición. Hasta luego.